Hola, hola. Vamos aquí a poner el micrófono un poquito. Buenas noches con todos. Después de algunos días por aquí una vez más, con esa intención de poder compartir la bendita palabra de Dios, que es la que nos sostiene, nos fortalece, que nos alimenta, y ella es la que nos hace caminar en esta vida cristiana. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo. Estamos continuando con la serie de las iglesias reales que se menciona en el libro de Apocalipsis, y no solamente fueron iglesias donde se puede sacar conclusiones futuristas, sino que fueron iglesias literales. Pero hoy lo vamos a ver a más a detalle. El día de hoy nos toca la iglesia de Sardis, una de las iglesias que personalmente a mí me llama mucho la atención, y espero que sea para todos ustedes de agrado esta información que se va a comunicar. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que fortalece nuestras vidas espirituales. Te pido, Señor, que tú nos hables a través de esta iglesia, de su historia y de lo que tú, Señor, también quisiste siempre para tu iglesia en general. Te pido que tú puedas ayudarnos y que puedas santificar nuestras vidas y así agradarte. En el nombre de Jesús entrego este tiempo, dirígelo, Señor. Amén. Bueno, la iglesia de Sardis. Nos ubicamos en Apocalipsis capítulo 3, desde el verso 1 en adelante. Como lo mencionaba, las iglesias del Apocalipsis no solamente son iglesias para sacar conclusiones futuristas, sino que fueron iglesias reales. Iglesias que se encontraron en el Asia Menor, hoy llamada como Turquía. Fueron iglesias o comunidades que se establecieron en estas ciudades pertenecientes a Roma. Sardis era una de las ciudades más importantes de la época. Remonta su historia siglos atrás, antes del cristianismo, como 3-4 siglos atrás. Pero ¿qué pasa con Sardis? Sardis era famosa porque se explotaba el oro, porque había mucho comercio. Sin embargo, Sardis fue conquistada 2 veces. La primera vez que fue conquistada y derrotada fue por Alejandro Magno. Dice la historia de que no fue por fuerza que conquistaron a Sardis, sino que fue por negligencia, porque a pesar de que Sardis tenía todo un artesanal de personas, tenía mucho poder, tenía riquezas, eran muy descuidados. Así que descuidaban sus tropas, el enemigo los veía y atacaban. Se quedaban como dormidos. Y lo mismo ocurrió años más adelante con Roma. Roma también aprovechó el descuido de las tropas de Sardis. Pero repito, no era porque los de Sardis tenían poca fuerza, ni porque sus guerreros eran cobardes, sino porque eran descuidados, no velaban, no estaban cuidando la ciudad. Y también se menciona de que Sardis vivía o se establecía en una meseta. Es como hablar de las partes altas de un país. Vamos a hablar de Cusco, por ejemplo, Machu Picchu, perdón, que está en el Cusco. Sardis se encontraba en la meseta, en una meseta, lo cual hacía de que sea muy vista. Las personas les llamaba la atención cuando pasaban y especialmente miraban una ciudad colocada en lo alto. Jesús alguna vez lo mencionó, tratando de hacernos entender quiénes éramos, la luz del mundo, que tiene que colocarse, ¿verdad?, en alto, no debe esconderse. Bueno, la ciudad que Jesucristo, no es que lo está mencionando, pero está dando a entender, o quiero darles un ejemplo de que la ciudad de Sardis estaba visible y la gente podía ver su infraestructura, todo lo que ellos podían hacer o realizar. Era maravilloso.
Pero ¿qué pasa con Sardis? Que a pesar de ubicarse en un lugar estratégico para el comercio, para el turismo, porque la gente si hubiera tenido fotos o cámaras, perdón, en ese tiempo, definitivamente se hubieran sacado una foto. Lastimosamente quizás no tenemos evidencias fotográficas, pero sí evidencias históricas de cuán poderosa y cuán hermosa fue Sardis. Fue la capital de un reino, el reino de Lidia. Y el hecho de que una ciudad sea capital quiere decir que tiene mucha importancia. Se mueve mucho comercio, mucho dinero, hay muchos cierre de negocios. Es una zona, es un foco en donde las personas le prestan atención. Ese era Sardis. Tuvo un pasado muy hermoso, muy glorioso, muy luminoso. Sin embargo, en el tiempo en el que Juan escribe esta carta a Sardis, su realidad era otra, era decadente. Pasando ahora sí a la Biblia, dice: escribe el ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A mí me sorprende cómo Jesús utiliza el contexto histórico de las ciudades mencionadas en el Apocalipsis para darle un mensaje general a cómo se encontraba también la iglesia dependiendo de la ciudad. Sardis era una iglesia, o la iglesia en Sardis era una comunidad que tenía muchas cosas buenas. ¿Ok? Entre ellos habían personas que conformaban la comunidad y que eran ricas, que eran prósperas y que tenían un pasado muy lindo, lo que te acabo de mencionar. Ellos podían hablarlo en historia, en cuentos. Miren, ¿no? Venían de repente turistas y decían: no, yo sé cómo fue esta ciudad, mi abuelo vivió. Sin embargo, todo lo que ellos contaban era parte de un pasado glorioso, más no de un presente. Y esto da un poco de lástima porque Jesús menciona: tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, en ese tiempo la reputación de Sardis seguía siendo la ciudad gloriosa, la que fue la ciudad gloriosa. Sin embargo, a pesar de que tenía nombre de que vivía esa ciudad, en realidad estaba en escombros, destruida, estaba muerta. Sardis se ganó muchos enemigos con el tiempo, porque como capital que fue, movía mucho dinero y ¿quién no quería conquistar a Sardis? Lastimosamente, dice la Escritura en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando la gente codicia, como en este caso, las naciones codiciaban a Sardis lo que ellos tenían o poseían, su meta era acabar con ellos. Ellos movían demasiado dinero. Y los enemigos llegan, al igual que le llegó no solamente como nación a Sardis como capital, sino que le llegaba también a gente de la comunidad encontrada en Sardis. Había gente adinerada en la iglesia. Habían personas que tenían propiedades, que tenían negocios, que poseían no solo un negocio, sino muchos negocios, porque también las personas podían dedicarse al comercio textil. Sardis como ubicación era estratégico también en ese tiempo, hablando en el tiempo de Juan, porque se encontraba como en una intersección. Ellos eran como la puerta de Asia, que ahora lo conocemos como China, y Europa, ¿no? O parte del continente asiático actual. Él se encontraba allí, entre ellos, entre esos continentes, uno al este y otro al oeste. Y como tal, como siendo parte de estos dos continentes, eran muy importantes. Sardis eran muy importantes y posiblemente las personas que se encontraban en la iglesia de Sardis eran gente
adinerada. Y habían problemas. Porque en toda iglesia donde hayan 2, 3, 4, un grupo de personas que poseen negocios, quizás resaltan un poco más. Quizás llaman la atención en diferentes factores. En cómo se visten, en cómo se expresan, en cómo vienen a la iglesia, en cómo o cuánto dan. Entonces, quiera que no, cuando alguien tiene dinero, lo da a notar, así quiera verse humilde. Lo da a notar. Y hay gente que lo da a notar de una manera muy grosera y que en vez de causar una serie de respeto, quizás por tu posición, lo que generas es en sí desprecio por los tratos. Hay gente que se siente mejor porque tiene mucho más que cualquier otra persona, porque tiene buenos ahorros en el banco, porque tiene gente a su cargo, porque tiene negocios o porque tiene un carro. Y se cree con el derecho de tratar mal a la gente que no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás habían personas en esta iglesia que tenían mucho dinero y eso hacía de que se remuevan las cositas allí. Y hasta las mismas personas que participaban en la comunidad judía que se encontraba allí, o la comunidad cristiana, conformada por judíos y por gentiles en Sardis, posiblemente ellos estaban entrando en ese orgullo. No solamente recurriendo a la historia de Sardis, sino a su presente. Sin embargo, Jesús no solamente les dice lo que ellos están viviendo en el presente, sino es que lo compara con la historia. No solamente como ciudad vivieron un apogeo, sino que como iglesia ahora estaban fallando en lo mismo. Y miren lo que les voy a decir. En el verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Verso 2. Verso 3 dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti. Miren esas dos palabras de si no velas, sé vigilante, son cosas que ocurrieron o que no ocurrieron en Sardis y que debían ocurrir. Sardis como nación, como capital en la antigüedad, fue conquistada 2 veces, no por falta de fuerza, se los dije, sino porque no vigilaban. Y Jesús estaba diciéndoles, ustedes están confiando, iglesia de Sardis actual, en que tienen dinero, en que tienen poder, en que tienen popularidad, pero están siendo tan confiados en lo que tienen que pueden perderlo. Como en la antigüedad lo perdieron, lo pueden perder ahora. Jesús está exhortando a esta iglesia a no confiarse en sus bienes, a no confiarse en que pueden solos, porque así como le ocurrió a la ciudad literal, les podía ocurrir a ellos como comunidad. Hermanos, no basta con solo tener, sino que también hay que hacer mucho más que pedir. Dice la Escritura, es mejor o es más bienaventurado dar que recibir. Tú pides, recibes y luego das. Sardis quizás no lo hacía de esa manera. En el pasado, Sardis era una ciudad que daba mucho que hablar. Como posiblemente en esta iglesia habían personas que también lo hacían. Cuando Jesús exhorta a esta iglesia, de alguna manera está que exhorta a la iglesia en general. Porque esta clase que nos da Jesucristo es una clase de humildad para llamarnos a la reflexión. Esta carta o este mensaje que se le dio a Sardis aún a nosotros nos remueve las entrañas. Y si no lo hace, debería hacerlo. Debemos de velar. No debemos confiarnos en nuestras fuerzas. No debemos pensar que porque ya tenemos unas cositas, ya está. O porque nos fue bien en algo, ya está. El descuido es el peor mal que tú puedes permitir que ingrese en tu vida. Descuídate en cualquier cosa. Descuídate tu vida espiritual, descuídate en el negocio, descuídate tu matrimonio, descuídate tu familia, descuida todo y verás cómo se va todo a pique. El descuido
el permitir que las cosas marchen de manera diferente a cómo estaban acostumbrados a hacerse. Pero también Jesucristo trata de hacer entender a esta iglesia de que no se vive por reputación histórica. No se vale solamente tener el nombre de iglesia, el nombre de creyente, el nombre de cristiano, que yo pertenezco a tal congregación, a tal comunidad. No solo podemos vivir de eso. Escuchen esto. Sardis, como ciudad, tenía una reputación. Ellos seguían siendo una ciudad con una historia riquísima. Sin embargo, no miraban su presente, no podían hacer nada en su presente, porque ya eran conquistados. Roma los tenía conquistados. Roma había hecho de las suyas. Pero miren, en Mateo 23, 27, conocemos ya a estos personajes, pero voy a leerlo nuevamente. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Por fuera están hermosos, pero por dentro apestan. ¡Guau! ¿A quién le gustaría que le digan eso? Sin embargo, Jesús les dijo esto a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran maestros de la ley, ellos eran intérpretes de la ley de Dios, la ley santa de Dios. Ellos enseñaban cómo vivir la vida que agradaba a Dios. Sin embargo, ellos no la vivían. O sea, podían aparentar con sus sotanas largotas, con sus oraciones en las esquinas, con sus grandes ayunos, con sus diezmos impresionantes, pero por dentro no había devoción completa. Jesús lo atacó y dijo, ustedes realmente están falsificando su espiritualidad. Las personas que viven una religión sin el espíritu son personas similares. Personas que creen que estar en una iglesia significa solamente ir un fin de semana, sentarse y decir amén y echar el dinero en el alfolí. Eso no significa ser cristiano. Eso es una religión que cualquiera lo tiene. La iglesia no es una institución religiosa como ahora ya lo hemos aceptado. ¿Por qué? Porque estamos registrados, ¿verdad? La gente tiene membresías, hay una junta directiva. Sin embargo, la iglesia no nació para ser una institución religiosa. La iglesia es viva, es un organismo que crece y que no depende de las cosas que se hacen en este mundo, porque la iglesia lo sostiene Jesucristo. Sin embargo, cuando una iglesia se vuelve una institución religiosa, es como dar a entender de que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Ahora, ¿está mal ser una institución religiosa? No. Sin embargo, cuando una iglesia deja de evangelizar, deja de pensar en los perdidos, deja de ayudar, deja de servir con pasión, se vuelve una institución religiosa. Y la persona, por ende, se vuelve un religioso. Hace las cosas en automático, no lo hace con pasión. Se confía. Dice, hoy me toca hacer esto y lo tengo que hacer. No temiendo cómo se encuentra por dentro. Hay que tener cuidado en hacer las cosas porque las tengo que hacer. No me queda de otra sin examinarse. Hay que guardar con celo nuestro corazón. Porque a Dios hay que darle lo mejor, aunque quizás no podemos hacerlo siempre, pero tenemos que procurar hacerlo. Cuando una iglesia no evangeliza y no piensa en los perdidos, es una iglesia que tiene nombre de que vive, porque tiene la iglesia el nombre. Incluso puede andar bien vestido y con su corbata y con su Biblia, sin embargo tiene nombre nada más. Tiene apariencia, pero no está viva, está muerta. Los creyentes deben estar vivos. Sardis en el pasado no solamente fue conquistada, esa es parte de la historia, sino que antes de que fuera conquistada, Sardis por historia tenía la comunidad más extensa y próspera de esta ciudad. Sardis
almacenó a muchos judíos en la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La diáspora es la dispersión cuando Israel fue conquistado por Babilonia, etc. Es una historia enorme. Entonces, en la diáspora, judíos se establecieron en Sardis. Y fueron una comunidad grandiosa, pero no solamente una comunidad grandiosa, sino que fueron ricos. Estas personas fueron clave en el cristianismo, porque gracias a esta diáspora, ellos pudieron llevar sus vidas enseñadas en el judaísmo a las naciones paganas. Tenían que hacerlo, porque ellos vivían bajo la ley de Dios. Así que todo lo que ellos poseían, lo hacían porque guardaban la ley de Dios. La guardaban. Y eso es algo que debería o debió pasar. Si es que en la antigüedad, en el pasado, Sardis estableció una gran comunidad judía y por eso prosperaron, por las enseñanzas que ellos aplicaban de la ley de Dios, de la palabra. ¿Por qué no la iglesia, con todas las enseñanzas, no solamente judías, sino las enseñanzas cristianas, la ley de Cristo? ¿Por qué no podían hacer prosperar esta iglesia? Sin embargo, a veces desconocemos lo que podemos poseer. Nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, aunque no somos de cepa de Israel, tenemos en nuestro corazón esa circuncisión que nos hace pueblo de Dios y tenemos leyes de Dios impregnadas en nuestro corazón y la misma palabra nos enseña todos los días cómo debemos vivir la vida. Y eso nos puede llevar a conquistar muchas cosas, a ser prósperos en familia, en estudios, en trabajo, porque vivimos las leyes de Dios y todas las personas que viven en las leyes de Dios prosperan. Los judíos llevaron el nombre de Dios en alto por cómo todo lo que ellos hacían les iba bien. Las personas decían, wow, esta comunidad judía cada vez se va expandiendo, como debería ocurrir en nuestro presente, que donde nosotros vayamos, ese lugar cambie para bien, que todo lo que toquemos prospere, que florezca, porque el que nos hace florecer a nosotros es Dios. Hay que llevar vida, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quiere para su iglesia, que no seamos solamente palabras o solamente apariencia, sino que seamos personas que realmente den frutos, que demuestren que el Señor, que Dios está con nosotros. Termino diciendo que esta iglesia fue una de las iglesias que duró más tiempo en la historia. Más adelante fueron conquistados por los árabes. Y aunque eso es una cruda realidad, porque ahora la mayoría, por no decir todos, ¿no? De Turquía, en donde pertenece Sardis, practican ¿cómo se llama esto? De los musulmanes, lo practican. Ellos ya se desconectaron de su fe, lamentablemente. No quiero olvidarme de decir esto. Su primer líder en esta comunidad fue Melito, un judío. Y fue el primero en compilar los libros del Antiguo Testamento. Y de hecho, él llamó el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Él le puso ese nombre. Pero también sus libros, porque él ha escrito libros y muchos tratados hablando sobre temas importantes de la fe. Y teólogos estudian sus libros. Este líder en la iglesia de Sardis. Creo que el Señor nos tiene preparado a nosotros cosas grandes si es que nos alineamos a su palabra y si es que dejamos de vivir de lo que éramos antes. Dios no quiere que digamos, yo hace años hice esto, yo hace años pasé eso, yo hace años tuve una experiencia con Dios. Él quiere que tengamos experiencias presentes. Él no quiere que vivamos del pasado. Nadie vive de recuerdos. Los recuerdos se quedaron atrás. Es una bonita historia que contar, pero debemos de continuar conquistando nuevas tierras, nuevas cosas. Debemos de vivir para Dios hoy y no contar lo que hemos hecho ayer. No podemos descuidar porque
todo esto tiene que ver mayormente con el descuido. Si tú te descuidas, si yo me descuido, solamente viviremos de glorias pasadas y contaremos lo bonito que nos fue antes. Pero hoy, esa es mi pregunta. ¿Qué tienes para contar el día de hoy? ¿Qué has conquistado en tu negocio? ¿Qué has conquistado en tu familia? ¿Qué has hecho de bueno? ¿Qué novedoso hay? ¿No hay nada? ¿Qué has hecho para Dios actualmente? El Señor no quiere que vivas así. No quiere que seas alguien que tiene nombre de que vive, pero en realidad está arruinado. Que el Señor nos ayude. Que no lleguemos al punto de ser destruidos, ser acabados y solamente vivir de apariencias. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu palabra. Eres bueno, Señor. Tú quieres que cambiemos, que no tengamos una religiosidad, que no vivamos del pasado, sino que vivamos hoy y que cada día busquemos nuevos proyectos, Señor, que actuemos, que evangelicemos, que ayudemos, Señor. Ayúdanos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia. Que entendamos, Señor, que no basta con haber hecho eso hace un año o dos, sino que necesitamos hacer muchas más cosas, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender de que necesitamos vigilar, que necesitamos orar, que necesitamos guardar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, cuídense mucho. Estamos hablando de aquí en unos días.